Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Cierra tus ojos, Señor, gracias por esta mañana, gracias. Sentimos tu presencia aquí. Nos hemos conectado con tu Espíritu, Señor. Que tú nos estás ministrando a nuestro interior. Estás ministrando a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias esta mañana por este tiempo, por este momento especial de adoración a ti. Habla en nuestros corazones, Señor. Ministranos con tu poderosa palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Vamos a darle una ofrenda al Señor, que es qué precioso momento. Esta mañana vamos a aprender qué es las abundantes riquezas de su gracia. Ese es el tema de esta mañana. Las abundantes riquezas del favor de Dios. Riquezas, gracia o riqueza. Es ese favor de Dios, ese favor que Él tiene para cada uno de los que estamos aquí. Efesios capítulo 1, vamos a escuchar lo que dice la palabra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y arras es un anticipo, significa un anticipo que el Espíritu Santo nos fue dado como un sello, como un anticipo hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que cuando nosotros creímos en la palabra, cuando nosotros creímos en el evangelio, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que el Espíritu mora en nosotros, está en nosotros. Y es en este libro de Efesios donde nos habla claramente que antes de conocerle a Cristo, nos enseña aquí, estábamos muertos para Dios. Antes de recibir la salvación por medio de la fe, nosotros estábamos muertos para con Dios Padre. No había relación alguna, porque el pecado nos hacía una separación, una tremenda barrera de separación. Pero la palabra del Señor nos habla de que cuando nosotros oímos el evangelio, oímos la palabra de Dios y creímos en el Señor, en ese mismo momento algo tremendo sucedió. Es que es poderoso lo que Dios hizo en cada uno. Es poner un sello, y ese sello es el Espíritu de Dios. Así es que el Espíritu Santo está con nosotros en todo tiempo, en todo tiempo. Así estemos trabajo en la casa, así estemos en la iglesia, así que vayamos al lugar que vayamos, el Espíritu de Dios está en nosotros como un sello, como un anticipo de lo que vamos a recibir cuando estemos en la presencia ya en la gloria del Señor en los cielos.
Ahora, miren lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, el Espíritu vino a nuestro corazón como un sello. El Espíritu de Cristo resucitado. Ahora nosotros que estábamos muertos por los pecados, por medio de esta misericordia, hemos recibido vida, la vida espiritual de Cristo en nosotros. La vida espiritual de Cristo en nosotros. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que por el favor de Dios, en la gracia de Él, nosotros tenemos vida, la vida de Cristo, la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Imagínense que mucha gente todavía está muerta para el Señor. Y escuchaba un mensaje, una noticia de un programa que se llama Mundo Cristiano. En Enlace, siempre dan los sábados. En el Mundo Cristiano daban una noticia de que en este tiempo de pandemia mucha gente ha dejado de asistir a la iglesia. Pero hicieron una valoración, digamos así, con la gente que no iba, con la gente que sí asiste a la iglesia, y se dieron cuenta que los que están asistiendo tienen una mente más despejada, más abierta que la gente que no estaba asistiendo. ¿Por qué? Hay una cosa, es que la palabra que es Jesús aviva nuestro corazón y despierta nuestra mente a cosas mayores. O sea, cuando la mente está despierta por Dios, nosotros podemos pensar grandes cosas. Ya no hay el temor y el miedo que hace que la persona no pueda pensar en prosperar, en avanzar. Y eso es lo que sucede cuando la mente se deja llevar por esta palabra poderosa que recibimos. Cada vez que venimos recibimos esta palabra y el Espíritu del Señor va poniendo pensamientos buenos en nuestro corazón. En el libro de Corintios nos habla también de que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué dices? Porque nosotros recibimos las buenas noticias. Cada vez que venimos acá, Él nos está hablando y esa palabra viva penetra a lo profundo de nuestro corazón y a nuestra alma y la va cambiando. Ya nosotros no somos las personas que estábamos por ejemplo, no teníamos esperanza, estábamos sin ninguna motivo. Hay personas que se suicidan y todo porque no tienen esperanza de algo mejor. Su mente está totalmente cerrada a las buenas cosas que Dios tiene. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros comenzamos a recibir la palabra y la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos va cambiando. Entonces, volviendo aquí a Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Para qué? Para una nueva vida. No para la vida que antes tuvimos, para una nueva vida. Ahora, y dice aquí, este versículo es muy importante, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, ¿por qué habla la palabra nos hizo sentar? ¿Por qué no dice nos unió a Cristo y nada más? Dice con Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Asimismo nos hizo sentar. Y la palabra sentar denota una acción de descanso. Cuando uno está sentado está descansando. Y este descanso que tenemos con Cristo fue miren el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La gracia o el favor
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el amor de Dios Padre comienza a derramarse sobre aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que hemos recibido la vida de Cristo, para favorecernos gratuitamente en todo. Por eso es que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Estamos sentados, estamos descansados. Ahora, antes que estábamos muertos para Dios, nosotros tratábamos de agradarle a Dios haciendo cosas. Que llevábamos velas, yo era una de las principales que llevaba velas y me trataba de congraciar cuando algo me pasaba, cuando pasaba una situación difícil, yo trataba de congraciarme con Dios llevándole flores o llevándole velas, pero esas obras no traen salvación, porque las obras humanas no pueden producir la salvación para vida espiritual o para vida eterna. Entonces, lo que Cristo hace cuando nosotros recibimos esta vida es que Él nos comienza a dar el favor gratuito en todas las cosas que nosotros hacemos. Y un ejemplo de esto lo tenemos cuando el Señor, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a ver el ejemplo clarísimo. Aquí cuando el Señor encuentra a un hombre que había estado 38 años enfermo y que estaba esperando que se agiten las aguas de una pileta donde estaban muchos enfermos esperando ser sanados. Y llega el Señor allí y vamos al versículo 6, estamos en Juan 5, 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabes que el Señor no le dijo nada más que, levántate, toma tu lecho y anda, estás sano? Y esa es la gracia, ese es el favor gratuito. Porque este hombre, 38 años, esperó poder entrar en la pileta cuando el ángel movía las aguas. Decía que había un ángel que movía las aguas y el rato que se movían las aguas, la gente corría y se sumergía en la pileta. Y era ahí donde recibía sanidad. Pero cuando el Señor Jesús viene y comienza a predicar y comienza a hablar del reino de Dios, y comienza a dar su gracia, su favor a la gente por medio de esa gracia y ese favor que recibimos nosotros también. Entonces ya no era necesario una obra. Pero el hombre, como no sabía esto, cuando el Señor le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Estaba acostumbrado a obrar para ser sano. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahora, escuchen una cosa, que nosotros todavía hemos quedado con poquitas de resultados de nuestra vida religiosa. Porque cuando nos viene un problema de salud, nosotros decimos, no, es que el médico me dijo esto, me dijo esto, me dijo el otro. Y no nos damos cuenta que ahora estamos sentados, estamos descansados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Quiere decir en la presencia de Dios. Y que nosotros todo lo que recibimos fue la salvación por gracia, fue la vida nueva de Cristo y nosotros también la sanidad para nosotros. También la sanidad, también la provisión para nosotros. Y una cosa me he dado cuenta yo en estos años de vida, en mi vida cristiana, es que cuando yo estoy afanada, que cuando estoy nerviosa, que cuando me pongo tal vez queriendo que algo se arregle, no recibo. Porque nuestra salvación y nuestra bendición en todas las áreas de nuestra vida es por fe y por la gracia, por el favor de Dios, gratuito, no porque hagamos algo. Y me he dado cuenta que cuando descanso, Dios obra por mí. Que cuando yo estoy reposada, confiando y que Él va a arreglar un problema, ahí es cuando Él obra por mí.
Pero cuando estoy afanada, queriendo arreglar el asunto, queriendo sacar alguna situación adelante, no hay nada. ¿Sabes por qué? Porque ya no estás obrando por fe, ya no estás esperando con fe, ya no estás haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no puede favorecerte mientras no se ha quitado de tu corazón esa situación de estrés, de ansiedad, de angustia. Porque tú estás sentado junto con Cristo, debes descansar en Él, que Dios se hace cargo de nuestra vida. Y acabamos de escuchar en el capítulo 1 que hemos sido predestinados con un propósito. Y el propósito de Dios es que tengamos una vida diferente. No la vida de aquellos que están andando desesperados, angustiados y con toda esa angustia, especialmente. Y vamos a ir al área financiera. Miren lo que dice aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nos habla, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Ahí está. Que nuestras costumbres, o sea, lo que estamos haciendo ahora en día, nosotros vemos que el mundo, cuando viene una situación, cuando viene un problema, lo que hace es hacerse chiquitito en las finanzas. No voy a pasar, aún pasando hambre, aún pasando necesidad, no es que tengo que ahorrar, es que tengo que guardar este dinero. Pero ¿sabes qué? Estamos al revés. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y nosotros debemos confiar absolutamente en eso, que toda la provisión, que la provisión también la recibimos por gracia, por el favor de Dios. Es tremendo, pero a veces cuando estamos pasando momentos así, el Señor levantando más bendición, que ya te contratan para una obra en el taller de costura, por ejemplo, ya te mandan a hacer. ¿Y dónde está que ahora en la crisis en las finanzas? No, porque por gracia, así como recibimos la vida espiritual de Cristo, por gracia también la bendición en las finanzas y en la salud tenemos que recibirla por el favor de Dios. Gracias, Señor, estoy descansado esta mañana. Eso es lo que tienes que decirle al Señor todo el tiempo: yo descanso en tus promesas, Señor. Y bueno, vamos un poquito más adelante, volvemos a Efesios capítulo 2 y dice la palabra: y vino el Señor, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estábamos cerca. Le estaba hablando el apóstol Pablo de los tiempos, a los que estaban cerca en el tiempo preciso que Cristo vino, y a los que estábamos lejos todavía nosotros ni siquiera pensábamos nacer aquí. Dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es tremendo, pero esta mañana yo les di esta canción tan linda: el Señor es mi pastor. Porque ahora nosotros, por medio de Jesucristo, tenemos, por medio del Espíritu Santo, entrada al Padre por un mismo Espíritu, todos los que estamos aquí. Y nosotros no tenemos a veces ni idea del amor que tiene Dios por nosotros, ni siquiera. Ahora, nosotros tenemos un amor por nuestros hijos, que queremos protegerles, que queremos lo mejor, que el futuro de nuestros hijos sea lo mejor. Ese amor de padres no se puede comparar al amor que Dios tiene por nosotros. Es mucho más grande, es mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no podemos cambiar el carácter de nuestros hijos. Queremos lo mejor para él, pero el hijo nació con un carácter rebelde. Queremos lo mejor para el hijo, pero tal vez el hijo se va por otro lado. Pero en cambio Dios, nuestro Padre Celestial, penetra hasta lo más profundo de nuestro interior. Por eso nos puso el sello, el Espíritu, porque el Espíritu Santo sabe y conoce todo lo que nosotros somos y lo que estamos aún pensando.
¿Sabe que ni siquiera salen las palabras de nuestra boca? Dice que el Espíritu de Dios ya sabe lo que vamos a decir. Porque conoce profundamente el corazón y todo para hacernos bien. Así es que nosotros hemos entrado por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira al que está a tu lado, mira al que está a la derecha, a la izquierda. Somos una sola familia en Cristo Jesús. Somos solo todos una familia por medio de Jesucristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. Edificados por la predicación de los apóstoles, de los que estaban al frente, o de los profetas que hablan también. Hay personas que profetizan de parte del Señor, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, el principal aquí. Así que dice la palabra, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y no nos damos cuenta hacia dónde estamos yendo. Toda la iglesia va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu. Aquí mora alguien poderoso en el corazón, es el Espíritu Santo. En ti mora alguien poderoso. ¿Por qué crees que todas las oraciones que nosotros hacemos, el Espíritu de Dios aún nos ayuda cuando no podemos orar y estamos con alguna angustia? Porque somos morada de Dios en el Espíritu. Él está aquí. A veces uno dice, la unción que el pastor, no es la unción del pastor, es la unción de todos los que están aquí, porque todos están como morada de Dios en el Espíritu, ¿sí? Aquellos que están consagrados totalmente al Señor, que fluye el Espíritu de Dios a través de ti. Gracias, Señor. Ahora, hemos escuchado entonces que el favor de Dios o la gracia, esa gracia o favor gratuito, está en nuestras vidas y que nosotros solo tenemos que confiar, descansar para que Él haga lo que es necesario, lo que necesitamos. Ahora, pero en el libro de el libro de Hebreo, vamos a ver algo. Nos habla de dos cosas que me tenía meditando el Espíritu Santo, que nos puede hacer que no alcancemos ese favor de Dios, que no tengamos ese favor de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice: por lo cual levantar las manos caídas, si tenemos este favor, si somos morada de Dios en el Espíritu, por lo tanto levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, aquí está dando una instrucción de la oración. Si nosotros tenemos el favor gratuito de Dios, si nosotros tenemos la gracia de Dios, si tenemos que tener descanso en nuestra alma para que el favor de Dios por la fe descienda, entonces nosotros tenemos que levantarnos siempre en oración, porque la oración, a más de traer esa comunión con nuestro Padre Celestial, también hace cambio. Aquellos que son inconstantes, por ejemplo, una persona que es inconstante, tiene que volverse a la oración, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Todo está hermoso hasta aquí. La gracia nos favorece Dios
en todas las áreas de nuestra vida cuando confiamos, cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo. Ahora, miren lo que dice, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Y el asunto viene que dejamos de alcanzar ese favor gratuito cuando dejamos que en nuestro corazón se siembre una raíz amarga, de amargura. Y saben que la amargura, ¿por qué viene la amargura? La amargura viene por el resentimiento, el enojo, cuando nos enojamos con las personas, cuando no les perdonamos o seguimos viendo la falla del otro y entonces se convierte de resentimiento en amargura. Ahora, la amargura echa unas raíces fuertes en el corazón de la persona. ¿Saben cómo se puede ver la raíz? Cuando la persona, por ejemplo, te resientes y vuelves a hablar del pasado. Cuando hablas, ¿qué te hizo la otra persona? ¿Qué te hizo? Entonces, está sacando algo que estaba profundo, que parecía ya olvidado, pero que no ha sido olvidado, sino se ha quedado ahí como una raíz. Y amargar a la persona, no tiene gozo, está resentido, enojado. Y es cuando puedes dejar de alcanzar la gracia y el favor de Dios. Dios no puede favorecerte porque hay enojo, hay resentimiento, hay algo que quedó ahí profundamente arraigado. Es que hay gente que recuerda lo que pasó en los primeros años de matrimonio, tal vez en tu trabajo, y vuelves a recordar y vuelves a sacar, y es porque ha quedado ahí alguna cosa. Y el único que puede sanarte eres tú. Cuando perdonas a las otras personas y les dices, Señor, yo te entrego esto que pasó, esto ya no. Hay personas que les gusta estar ahí recordándole a la esposa o al esposo, ¿qué hiciste? Mira lo que hiciste, ve lo que hiciste, ¿por qué hiciste esto? Escucha, ¿cómo quieres que el favor de Dios se derrame sobre ti? Hay una separación, hay una división. Entonces, aquí la palabra habla claramente que nosotros estamos haciendo que brote esa raíz y estorbe para que el cristiano pueda recibir gratuitamente las cosas que Dios tiene para él. Ahora, escuche una cosa, mi hermano. Cuando una persona se siente condenado, porque el diablo le pone condenación, esa es una mentira del enemigo. Y si algo del pasado te estorba todavía, confiésale al Señor. Y si has tenido un resentimiento con alguien de hace tiempo, no somos perfectos, escuche. No somos perfectos, por eso mismo necesitamos un Salvador. En el Señor no hubiera venido si hubiera encontrado que perfección, pero el Señor encontró algo que nos estaba separando de Él. Y ahora el Espíritu de Dios hace la obra. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confesar. Bueno, Señor, estoy sintiendo condenado de años, de lo que hice años atrás. Yo te lo entrego a ti, yo no quiero tener eso como un estorbo. Eso es en nuestras oraciones. Así es que, y la segunda cosa que trae en el versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura,
Porque ya sabéis que aún después de haber heredado la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, que lo procuró con lágrimas. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con Esaú? Todos conocemos que Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y nacieron el mismo día. Pero primerito nació Esaú y luego Jacob. Y dice la palabra, hablando del carácter de los dos, que el uno era cazador, le gustaba salir a cazar. Ese era Esaú, el que le gustaba salir a cazar, a estar ahí pues en sus aventuras, todo. Mientras que Jacob, era un hombre pacífico, le gusta estar en la casa. Y resulta que un día Esaú sale a cazar y se cansa, y viene cansado y llega cansado. Y Jacob le recibe, ha estado preparando Jacob un guiso de lentejas, un plato de lentejas. Y le dice, Esaú cansado, le dice, dame esas lentejas, dame un poco de lo que estás preparando. Y Jacob, como siempre, era inclinado a lo espiritual, porque era un hombre de casa, era un hombre pacífico y todo, pero también dice la palabra que su nombre significa engañador o suplantador. Le dice, yo te doy el plato de lentejas si tú me vendes tu primogenitura. Y aquí viene el asunto de lo que está hablando en Hebreos. Dice que no sea una persona que venda lo espiritual, que le dé más lugar a lo material. Escuchaba yo que en este tiempo mucha gente ha tratado de pandemia, ha tratado de salir adelante. Se ha dedicado a sacar páginas en internet, a hacer promoción de sus negocios. Todo está bien, pero hay un asunto que a veces dejamos lo espiritual por las cosas materiales. Queremos ver dinero, que dinero. Cuando nosotros ya tenemos la bendición del favor de Dios en las finanzas. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? Un fornicario, uno que traicionó a Dios, que vendió por un plato de lentejas lo que él era el primogénito. Ahora, el primogénito siempre ha sido como Dios, cuando comenzó a multiplicarse desde Adán y Eva, Isaac y todos los demás. Él dijo, los primogénitos son míos. Pero luego la palabra dice que por medio de Jesucristo, Él es nuestro hermano entre muchos primogénitos, o sea, somos ahora lo principal para el Señor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que uno que es principal o prioritario para el Señor deja el favor de Dios por lo material. Y eso pasó con Esaú, vendió la bendición. Ahora, Dios a través del papá de ellos, que era Isaac, iba a bendecirle a Esaú. Pero como él vendió la primogenitura y Jacob se valió de eso para engañarle a su padre y tomar lo que compró por un plato de lentejas, ya no pudo recibir la bendición. Esto es tremendo, pero yo leí, meditaba y decía, nosotros hemos sido llamados por el Señor, todos, con un propósito muy grande, que nosotros demos a conocer a mucha gente la salvación por medio de Cristo. Es el propósito fundamental. Pero así tú no estés como un predicador, pero eres un instrumento de Dios para eso. Puedes anunciar en tu familia, a tus amistades, la salvación por medio de Cristo. Entonces, esa es la prioridad de un cristiano, dar a conocer a Cristo a otros. Pero luego viene el asunto de lo material.
Y en lugar de seguir con el llamado que tienes para anunciar la bondad de Dios, para anunciar la salvación, para hablar de Cristo, comienzas a irte para el lado contrario. Y es como que estás dejando esa bendición por lo material. Entonces te roba el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio tantas promesas y tantas bendiciones por medio de Cristo. Aún estamos sentados con Él en lugares celestiales. Aún tenemos el Espíritu Santo como un sello. Aún somos morada de Dios en el Espíritu. Por eso leí todos estos versículos muy importantes, que entendamos lo que somos en Cristo, para que no nos desviemos hacia vender o dejar lo prioritario por algo secundario, algo material. Escuchaba yo una noticia, y todos hayan oído qué tremendo de Tonga, esa isla donde hubo una erupción de un volcán. Y dice que antes de que haya la erupción del volcán, dice que era un lugar donde solo una persona había sido contagiada con COVID. Una. Así que toda la población estaba feliz. Podían andar sin mascarillas tranquilamente, no había COVID, nada. Pero luego viene la erupción del volcán y miren cómo está ahora ese lugar, cubierto de cenizas. Y uno se pone a pensar que lo material pasa, pero lo espiritual permanece. Así es que nosotros debemos siempre mirar el lado espiritual más que el lado material, porque no conocemos lo que va a pasar después. Yo creo que ningún habitante de estas islas pensaron que iba a pasar eso, jamás. Pero entonces, ¿qué pasó? Aunque no tuvieron COVID, pero murieron y están ahora con todas sus cosas arruinadas, mansiones arruinadas por el polvo, no tienen agua potable, no tienen las comodidades de antes. Ahora nosotros nos ponemos a pensar, dice que Dios removerá las cosas materiales para que nosotros comprendamos lo que hemos recibido de parte de Dios, que es la vida en el Espíritu. Y que agradezcamos al Señor por lo que Él está haciendo con nuestras vidas. Y le agradezcamos de todo corazón. Entonces, aquí yo quiero leerles un poquito de la parte donde llega el hijo. Y ya después de que Jacob fue recibiendo la bendición, entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y amarga exclamación, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Y él mismo se hace un inocente, él vendió. Y cuando pierde realmente lo que vendió por un plato de lentejas, ahí viene a clamarle al Padre que lo bendiga. Qué tremendo. Entonces, mira, mi hermano, y escuchaba a un pastor también que decía, mucha gente llega a la iglesia con todo el corazón, tal vez está sin trabajo, y la gracia y el favor de Dios está para darte un empleo porque Él no quiere que tus hijos padezcan hambre. Él te va a bendecir. Descansa en la fe, descansa en el creer en el Señor y recibe. Pero ¿qué sucede? Que a veces el Señor le da el trabajo y comienza a enrumbarse más en el trabajo material que en eso que es nuestra bendición, que es la salvación. Porque es tan amplio el territorio que Dios nos ha dado,
que dice que todo lo que pisemos de la planta de nuestros pies es nuestro territorio, es nuestro territorio. Que si yo te pudiera contar tantos testimonios que tengo cuando el pastor me manda a predicar allá en Girón, y resulta que la primera vez que vamos con el pastor de misiones, encuentro que un paro indígena habían cerrado las carreteras y ya no pudimos llegar. Y luego a la siguiente semana otra vez nos vamos y había un paro porque la gasolina había subido. También no pudimos llegar. Entonces tomé la palabra y dije: Señor, tu palabra dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies es territorio nuestro. Yo le decía: ¿cómo llegamos allá a Girón? ¿Cómo? Y el Espíritu del Señor me puso que suba a una montaña alta, creo que una vez di testimonio, y que predique al aire. Parecía de locura, ¿no? Cuando estábamos yendo, yo no le contesto al pastor de misiones, pero cuando estábamos yendo en la carretera, le dije: pastor, párese ahí en el lugar más alto. Cogí la Biblia y me subí. Él dice: ¿qué está yendo a hacer, pastora? Estoy yendo a predicar. Y él queda con la boca abierta. Digo: en el nombre del Señor Jesús, tú dijiste que todo lo que pisare la planta de nuestros pies es nuestro territorio. Así que, Señor, voy a predicar aquí. Estaba viendo yo a Girón, allá abajo. Yo estaba en la parte más arriba y abajo se veía Girón. Y en el nombre de Jesús comencé a predicar sobre Girón. Hermanos, no les exagero, pero ese mismo día abrieron la carretera, pasamos a Girón y pude predicar a los hermanos que estaban esperando ahí. Pero lo más sorprendente de todo, ¿quién estaba esperando la predicación de la palabra? Había una persona que era carismática y que quería conocer más del Señor, y había invitado a 2 monjitas de un convento. Imagínense ustedes, porque hubo la oposición. 2 personas religiosas recibieron a Cristo, más la persona esta que era carismática. 3 personas recibieron a Cristo. Lo que sé es que una de las monjitas salió del convento y ahora es una misionera. Pero ¿sabes qué? Todo lo que pisa nuestros pies es territorio. Si nosotros lo declaramos, lo creemos. Y todo negocio y todo trabajo es bendecido por la gracia, por el favor gratuito de Dios. Así es que comienza a decirle: Señor, yo reposo en ti, yo te doy gracias, Señor. Bueno, y terminamos entonces con que no hubo bendición, aunque él lloró. Dice que Esaú lloró, pero ya no hubo bendición. ¿Por qué? Porque vendió lo más importante por lo menos importante. Y terminamos esta palabra de Hebreos con el versículo 22. Dice la palabra: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los, miren, aquí está, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros nos hemos acercado al reino, estamos en el reino de Dios, nos hemos acercado a la ciudad celestial. Millares de personas están ahí, primogénitos que han recibido la salvación y cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Así que esta mañana, si tú sientes en tu corazón el agradecerle al Señor y decirle: sí, Señor, en verdad, tal vez el trajín, la ansiedad, la angustia, o tal vez esa raíz amarga que tú lo provocaste por no perdonar, este momento, este es el momento
Por eso nos trae el Señor aquí. Y dile, Señor, yo te pido que me limpies, que quites de mi corazón este estorbo de esta raíz de amargura que se formó a través de los años. Perdono de todo corazón. No lo voy a volver a hablar. No lo voy a volver a decir. Así uno repite, es como que te traes esa maldición que hubo, esa situación de guerra, te traes de nuevo, del pasado al presente. Cierra tus ojitos. Ahora sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la gracia y el favor que el Padre Celestial ha derramado en nosotros por medio de ti, Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos, porque por medio del favor gratuito hemos recibido esta nueva vida que tenemos ahora aquí en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Señor mi Dios, cada vez conozco más tu amor y tu bondad, quitando estorbos del camino, quitando estorbos de nuestra vida, todas esas raíces, esa amargura, lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Todo resentimiento, perdonamos a aquellos que nos hicieron daño. Perdonamos, mi Señor, aquellos que tal vez nos han hecho sufrir o han pasado cosas difíciles. Los perdonamos en el nombre de Cristo Jesús. Y mi Dios, gracias, porque somos fieles a ti. Nunca jamás podríamos escoger la creación antes que al Creador. Nunca jamás podemos escoger las cosas materiales antes que a ti. Y Señor, gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.